Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este debate que hemos tenido programado en el día de hoy con el señor apologista Luis Alfinger, de confesión reformada, que vive en Venezuela y al cual le vamos a dar la bienvenida. Es primera vez que vamos a debatir, entonces espero que sea en el mayor respeto, como dos caballeros cristianos, como se caracteriza pues tanto a mi persona como a este canal que es de todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces también a darle un minuto de presentación a nuestro amigo y hermano Luis Alfinger para que él se presente. Adelante, bendiciones. Bendiciones, muy buenas noches tengan todos los que vayan a ver este video y los que se encuentran en este canal. Dios los bendiga, ya me saben mi nombre, Luis Alfinger, me encuentro en la ciudad de Maturín, soy bautista particular. En esta noche me siento agradecido primeramente con el Señor Jesucristo que nos da esta oportunidad de diálogo. Es un diálogo, claro, se convierte en debate de acuerdo al sistema y que sí, que todo sea para la gloria de Dios conforme a la educación que tenemos como cristianos. Amén. Bien, gracias entonces a Luis Alfinger, pero tu teología es reformada, ¿no? Sí, bautista particular, soteriología calvinista. Exactamente. Bueno, eso era lo que queríamos también saber para que nos dijera. Bueno, entonces vamos a tener un debate con las, como ya dijimos, en el ambiente de respeto y educación, sobre un tema muy interesante, ya que fue una invitación del señor Luis Alfinge, que me parece muy importante este tema, nunca lo había debatido, que se llama la elección de Dios y la voluntad del hombre, ¿no? Vamos a verlo desde las dos perspectivas, desde la perspectiva católica y también desde la perspectiva pues reformada, como nos lo dijo nuestro amigo Luis Alfinger, que es pues la corriente que él profesa. Bueno, el formato va a ser muy sencillo, es el formato que me gusta a mí, es un formato ágil, ameno, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo, y vamos a hacer 5 minutos de conclusión, ¿no? En el cual cada uno va a exponer de una manera libre, tal cual como ve este tema desde la Sagrada Escritura y también desde su propia doctrina. Bendiciones al señor Claudio Rocha, que ya llegó, gracias por estar acá, que nunca falta, y también bendiciones a nuestro amigo también Sergio Cobian. Son personas que son pues fieles seguidores de este canal. No olviden que es un video público, siempre lo comparto en mis plataformas, o sea, en mi Facebook personal y en mi grupo de Facebook Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, en este canal que se llama Teólogo Guido Rojas en YouTube. Y también el señor Luis Alfinger va a tener también todo el derecho de retransmitirlo también en sus redes sociales, en sus otras plataformas, al igual que todas las personas que están viendo este debate. Siempre pido el mayor respeto a nuestro invitado, al señor Luis Alfinge, tanto a él como a mi persona, que los comentarios sean también en esa misma línea, porque esto no es una pelea de perros y gatos, simplemente es un compartir bíblico y teológico sobre un tema pues que nos apasiona a todos, que es todas las cuestiones que tienen que ver con Dios y su religión. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a tener también, Luis, voy a tener un cronómetro que para que podamos medir el tiempo. Cuando falten 2 minutos te lo coloco para que vayas redondeando la idea y ya después lo pongo al inicio y ya también faltando 2 minutos para que ya vayas redondeando la idea. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a darle tiempo para que el señor Luis Alfinger dé su primera exposición, como decíamos, el tema de la elección de Dios y la voluntad del hombre. Tema muy importante, muy interesante, soteriología. Bueno, entonces voy a apagar mi micrófono y apenas veas que se inicia el cronómetro, puedes empezar. Ok, entonces muy buenas noches otra vez. Comienzo con mi bosquejo, una introducción al tema. Hago 3 puntos, el primer punto, el decreto de Dios eterno. El segundo punto, el monergismo de salvación, que es bíblico. Y el tercer punto voy a lo que es allí la elección en primera de Pedro 1:2. Voy a utilizar unos 12 versículos bíblicos. Siempre utilizo esta cantidad de acuerdo al tema. Entonces, mi introducción es lo que yo observé
lógicamente tengo que observar lo que cree, le voy a decir hermano, porque somos cristianos, el hermano Guido Rojas. Yo sé que él hizo un video de acuerdo al tema, que era de elección, predestinación, y también los debates que ha llevado a cabo con los otros calvinistas. O sea, conozco bien lo que él piensa y sé que no es falaz, como anteriormente he visto en otro apologeta, sé que va a utilizar bien la fuente. Entonces, lo que yo pude notar en este video, que es lo que él piensa, es en lo que es la elección y la salvación no es lo mismo. O sea, no confundan elección con salvación, no es el mismo concepto, no es lo mismo. Lo otro que sí tenemos que arrepentirnos en el tema no es los reprobos, o sea, el tema es la elección de Dios hacia los que son salvos. Los reprobos ya sería otro tema, ya sería la doble predestinación, otro tema. Y que existen los medios. Aquí es donde viene el conflicto, porque yo sé que la Iglesia Católica también piensa igual que nosotros en lo que es la elección. O sea, la Iglesia Católica cree en la predestinación y en la elección, igual. En lo que es el manejo de los medios, que los medios son los frutos y las obras. Aquí es donde viene el problema, en lo que cambia la teología, en lo que es la soteriología. Obras de elección hacia los que ya son salvos. ¿Se entiende de esta manera? El manejo de lo que son los medios, la fe, la gracia, y entra la justificación, pero también allí entra la predicación. Como enseña Romanos capítulo 10, la persona tiene que oír para tener fe. O sea, la fe es un don de Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si la persona no escucha el evangelio, entonces no se puede arrepentir. O sea, si no hay arrepentimiento, entonces tampoco hay salvación. La persona tiene que arrepentirse. Entonces, como el tema es elección, yo lo voy a arrojar es hacia el decreto divino, que es mi primer punto, en lo que es el decreto divino de Dios, que es un decreto eterno. Cuando hablamos de eterno, no estamos hablando de un punto A, que es en el tiempo X, no. Estamos hablando en lo atemporal de Dios, o sea, la eternidad de Dios que nosotros desconocemos como seres humanos. Entonces, en lo que es el decreto divino, aquí comienzo yo con la Biblia, aquí voy a leer textos bíblicos y espero que me rinda el tiempo. Entonces, comienzo con Job 23:13. Me gusta leer los versículos para que la gente los escuche y los razonemos también. No decirlos al aire, no decirlos tal versículo. No. Hay que leer los versículos. 23:13 dice de Job: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Ese es el decreto divino de Dios. O sea, Dios elige, según es en Efesios, en el capítulo 1, cuando elige él en su tiempo, en su elección, con la Trinidad. O sea, el Dios Trino, que nosotros también lo creemos y nosotros lo creemos, plantea, el Padre elige, el Hijo muere en la cruz, que es el plan de redención, que es la salvación, y el Espíritu Santo está en esta dispensación de su iglesia. A partir, ustedes conocen bien del libro de los Hechos. Entonces, en lo que es el plan divino, que es la elección de Dios, que es el decreto divino, tenemos que entender esto y ahí es cuando comienzo yo a leer el Nuevo Testamento. Sepa bien que los evangelios hablan de evangelios, buenas de salvación, y hablan de lo que tiene que hacer la persona en lo que son las obras. Pero quien planifica, o mejor dicho, las doctrinas se encuentran en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro. O sea, en las cartas paulinas que los demuestra más. El Señor Jesucristo también dio luz, lógicamente. Mayormente le habló fue a los fariseos. Hacia los gentiles habla es Pablo, a partir del capítulo 22, si no me equivoco, el libro de los Hechos. Entonces, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de nosotros, no exactamente de judíos, porque el Señor le habla más específicamente a su pueblo, a los fariseos, y no estoy haciendo división, sino que en la Biblia lo enseña de esta manera. Entonces, vemos bien, comienzo yo con Efesios capítulo 1. Cuando hablamos de elección, tenemos que recordar entonces, cuando hablamos de elección, tenemos que recordar los medios. ¿Cuáles son los medios? Como ya dije, Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí es que habla de, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras, ya predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Lo de las obras entra después, porque primero dice el versículo 8, por gracias sois salvos, que son los medios. Ahí la fe es instrumental. La fe entra como don. Y el arrepentimiento se va a formar de acuerdo a la elección. O sea, no es que la persona se va a arrepentir, no. La persona tiene que tener los medios, la gracia, la fe, arrepentimiento y escuchar la palabra de Dios. Porque si nunca la ha escuchado, lógicamente, ¿cómo se va a arrepentir? Dice Efesios capítulo 1, versículo 11.
déjenme leerlo. Dice, en unión con él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito por el cual el designio de su voluntad. La unión está en creer en Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Creer en Jesucristo, solamente Él. Si no creemos en Él, no hay salvación. Es la única manera. Hasta ahí llegamos de que es dentro del Señor Jesucristo que tenemos salvación, por medio de la palabra de Dios, por medio de la gracia, por medio de la fe. Recuerden que la elección la hace Él en el capítulo 1, verso 4, verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos conforme a Jesucristo, ¿verdad? Por su beneplácito, por su beneplácito. Vuelvo y lo repito, ¿en qué tiempo fue? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, en el tiempo atemporal de Dios. Déjenme seguir buscando versículos. Entonces tenemos que entender que el propósito de Dios era que nosotros fuéramos santos y sin mancha. Plan de redención. El plan de redención entra a la elección desde el comienzo y allí se forman los medios. Los medios los da lo mismo Dios. Los medios son la gracia, que es don, y la misma secuencia que llevamos, que es el arrepentimiento, que también Dios le place. Déjame ver, vamos a buscar 2 Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? ¿Quién nos salvó y nos llamó? De dar testimonio de nuestro Señor y de mi preso, ok. Nos llama Él. Eso se verifica en Romanos. Nosotros tenemos Romanos capítulo 8. Ese es el Ordum Salutis. Romanos capítulo 8, versículo... Uy, se me perdió Romanos. Ok. En el Ordum Salutis, cuando nosotros lo leemos, allí verifica que todos esos verbos los hace Dios. Son verbos auritos que hace Dios. Dice de esta manera. Solamente un versículo o dos, ¿verdad? Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El glorificó ya es resurrección. Entonces, cuando dice llamar, es a los que él eligió. Entonces, ¿quién es lo que él elige? Los que él va a salvar, los que son predestinados, aunque elección no es predestinación. Elección tiene que ver con decreto divino. Predestinación tiene que ver más con la vida de la persona. Pero no es el tema es la elección. Y justificó. Entonces dice, ¿quién pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Y también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. Siempre el monergismo. Ahí es cuando viene mi segundo punto. En el plan de Dios entra es la salvación por Dios. Romanos capítulo 9, ahí mismo. Voy a leer 3 versículos, déjame ver. El 11. El 11 dice, dice, pues no habiendo aún nacido, ni hablado, ni había obrado aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Está hablando de estos dos. Entonces, cuando está hablando de estos dos, está hablando ya conforme a la elección. Permaneciese en virtud de las obras, no en virtud de obras, disculpe, sino de aquel que llama. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, sino ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia o compasión, de esta versión. Esta versión es la Reina Valera 1977. Verso 23. Dice, o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de uso honroso y otro vaso de uso despreciable. Alguien me dirá, pero es que está hablando de Israel. Está hablando de Israel y luego también de los mismos gentiles. Verso 27, cuando habla de Isaías, tocante a los gentiles. Y está dando el ejemplo de elección, porque el tema es la elección. Continúa entonces. Tenemos entonces en Romanos capítulo 9, característico de lo que es la elección de Dios. Dios elige. Y hace que Dios así como elige, la persona tiene medios de salvación. La fe, la gracia, la justificación, la misma predicación son medios, por lo cual el hombre es salvo. Entonces alguien me dirá, pero entonces la elección no es salvación. Exacto, porque la salvación se va a efectuar, se va a activar en el hombre, es a partir del arrepentimiento, del don de fe, como enseña el capítulo 2 de Efesios, porque el capítulo 2 de Efesios dice que éramos muertos en delitos y pecados.
Entonces, ¿cómo llega? Por medio de la fe. Y lo repite 2 veces en el capítulo 2. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y la gracia tampoco es de vosotros. Déjeme buscar otro versículo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. Sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Siempre, ahí sí podríamos decir que elección y escogió es sinónimo. Entonces dice, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios. Y lo que no era para anular lo que Él es. O sea, Dios elige y Dios lo hace para su gloria. Aquí lo dice en 1 Corintios, hablando de las personas que se vanaglorian y todo este tipo de cosas, que porque son muy sabios o porque tienen X cosas o profesión. Los medios de arrepentimiento, no quiero que se me pase por alto y lo vuelvo a repetir, no son las obras. Los medios de arrepentimiento son la fe, la gracia y todo lo que tiene que ver en Romanos capítulo 8, justificación. Esos son los medios por los cuales Dios salva. El hombre es salvo por medio de lo que son los dones. Vamos al otro punto. Fíjense bien en Primera de Pedro, capítulo 2, aunque tengo más versículos, Primera de Pedro, y tal vez lo siga leyendo, Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en su autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en su autor y consumador de la fe. En Él es que tenemos que tener siempre la fe. Es que por medio de Él es que la salvación. Dice Pedro, elegido según la presciencia, que es el preconocimiento de Dios, Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicados. Este versículo es importantísimo. En el versículo no dice Dios vio. El preconocimiento no es eso. Preconocimiento es que ya Él conocía, ya Él sabía, pronoxis. Entonces, el propósito aquí, ahí mismo lo dice, con el fin determinado de ser santificados. Aquí dice Espíritu Santo, voz pasiva, quien lo cumple es Él, en la gente que son los elegidos. Entonces dice, para obedecer, ese es el propósito, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces, véase que dice en esta forma que Dios, ahí dice la preposición eis, que es de propósito. Entonces, cuando se habla de propósito, no está hablando de causa. O sea, ahí la causa no es las obras. Ahí la causa no fue que Dios vio algo para elegir a esta persona, pues eso ya estaba hecho como decreto, ya eso estaba determinado. Todo esto le pertenece a Dios, para que las personas tal vez que están escuchando no entiendan y me digan, hermano, estás hablando muy rápido. Todo esto le pertenece a Dios. Sin Dios no hay nada, sin Dios no hay elección, sin Dios no hay decreto, sin Dios el Padre no fuera enviado a su Hijo. Sin la fe en Jesucristo, entonces no tenemos nada. O sea, no tenemos salvación. Entonces, en lo que es el tema de la elección, que entran todas estas palabras, él dice que somos elegidos. Él dice la presencia de Dios en el preconocimiento del Padre, porque el Padre es quien elige. En la cruz del Calvario muere el Hijo. Entonces dice, para obedecer por el Espíritu Santo, porque quien guía, Gálatas capítulo 5, es el Espíritu Santo. Quien determina a que la persona sea guiado es el Espíritu Santo. Es más, tenemos que orar de esa manera. Espíritu Santo, te pido en el nombre de tu Santo Jesucristo, Padre, que me guíes por medio de tu Espíritu. Y allí cumple la Trinidad. Ahí lo dice. El Padre elige la presencia, santificado en el Espíritu, y dice, para ser rociados en Jesucristo. Es la Trinidad. El versículo habla de la Trinidad completamente. Aquí queda destrozada la unicidad. Entonces tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque el Dios Trino actúa en conjunto, en lo que es el plan divino, lo que es el decreto divino completo. Entonces, en relación a todo esto, voy a continuar con los versículos, por si acaso se me olvida alguno. Voy a otro versículo, en el mismo Efesios, que es importante, capítulo 1 y capítulo 2. Por ejemplo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados. ¿Quién fue el que dio vida? Él. O sea, ahí no nombra a Dios, pero se
Se determina como sujeto tácito en castellano y elíptico en griego. O sea, Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en el delito de pecado. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos nosotros nos descarriamos, dice Romanos capítulo 3. Entonces, en el tema tenemos que entender todo este conjunto de ideas, que la elección no es salvación, sino porque en el tema la persona siempre creen que estamos hablando de elección. Entonces llevan el tema es a salvación. O sea, la elección es para salvación, con ese propósito que lleva por medio de los medios. Es como una cadena que envuelve los medios. Elección, predestinación, justificación. Y entonces la cadena determina los medios. El don de fe, la gracia, que circula todo, porque la gracia es todo. Entonces ahí tenemos muy bien todo esto. Déjeme buscar otro versículo, a ver si no se me escribe algo. Para ver el 5. Estando nosotros muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Siempre lo coloca de esa manera. Estábamos muertos, estuvimos muertos, estuvimos pasado. Porque lo que es el segundo capítulo de Efesios presenta pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el futuro? Cuando él termina diciendo, por gracia ya hemos sido salvos. Ya hemos sido salvos. Ahí creo que es un participio en presente que también lo lleva de esa manera. Entonces, cuando lo presentan de esa manera, la elección se cumple en el que es elegido. La elección se va a cumplir por decreto divino que está determinado de Dios, en su completa satisfacción de Dios en los que Él ha determinado. Si no es de esa manera, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el semipelagianismo. Que yo sé que la gente me va a escribir, eso fue herejía del siglo V, eso lo sabemos. Pero tenemos que tener un equilibrio cuando decimos que el hombre es salvo porque él quiere. O tener un equilibrio cuando decimos, por eso se le llama semi. Sí, 50 y 50%, eso es peligroso. Y eso lo he escuchado yo también de los mismos cristianos, que no es necesario que simplemente que el hombre vaya y elija. No, hay una elección de Dios. Y si hay una elección de Dios, es decreto divino. Déjame ver, mi hermanito. Entonces voy concluyendo. Una de las cosas, dos cosas importantes en la elección es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro. Cuando Dios determina la elección, tenemos que entender que el tiempo es de Él. El tiempo le pertenece a Él, no a nosotros. Entonces tenemos la fe, la gracia y el arrepentimiento que es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Los requisitos no somos antinomianos. Que eso es una falacia que siempre la gente dice. Nadie se salva por medio de pecado. Nadie. Eso es negativo. A la persona ser salvo va a ser obras, frutos de arrepentimiento. Hagan, le dice el Señor Jesucristo, obras dignas de arrepentimiento. Entonces, si la persona es salva, tiene que hacer obras de arrepentimiento, si no, no. O sea, yo no estoy queriendo decir que la base sean las obras. No. Elección, salvación. Después que la persona es salva, es que hace por la misma fe, por la misma salvación. Es que la persona, por el Espíritu Santo, hace obras, obras dignas de arrepentimiento. Entonces concluyo en este minuto, hablé de lo que se piensa y de lo que se cree, conforme a lo que vi en los videos, hablé del decreto divino de Dios, conforme a los versículos, creo que no me faltó ninguno, del propósito de Dios, no obras, sino el puro efecto de su voluntad, en Efesios capítulo 1, hablé del monergismo, que es importantísimo en este tema, el monergismo de Dios, y el tercer punto fue Pedro, que es un texto clave en lo que es la presencia de Dios y en lo que él presenta conforme a la elección. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Bien, listo. Gracias entonces a esa primera intervención de nuestro amigo Luis Alfinger en este compartir que estamos teniendo en el día de hoy, en la noche de hoy. Bendición a todas las personas que van llegando. En este momento ya está el señor Fidelo Lozano, gracias por estar acá. Roy Valerín, ahí están, son las personas que veo en este momento activas en el chat. Paco Ortega, estudiante de la Biblia con Moisés Cibaja, gracias. Cecilia Sierva misionera, perdón. Bueno, son las personas que veo que en este momento están al mar,
pues Sergio Cobian y Claudio Roche y demás. Bueno, entonces son las personas que en este momento veo que están activas en el chat. No olviden, es un video público, compártalo en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en WhatsApp, porque estos temas son interesantes, son temas de edificación cristiana desde ambas perspectivas, en el cual nos podemos enriquecer todos los cristianos, independientemente de la denominación a la cual pertenezcamos. Vamos entonces a dar inicio a mi primera parte de la exposición, que son de 20 minutos y empiezo desde ahora. Bueno, ahí está ya el cronómetro. Bien. Bueno, a mí me pareció interesante el tema. No lo voy a tratar tanto de un punto de vista más teológico ni corrientes teológicas. No, a mí me gusta lo que a mí me gusta es la teología bíblica, o sea, desde la Biblia, que es lo que nos une pues a todos los cristianos en común y que pues sabemos que tiene el sello del Espíritu Santo. Vamos a hacer, porque lo que a mí se me invitó fue a este tema que es la elección de Dios y la voluntad del hombre. Ya nuestro amigo Alfirgen habló más de la salvación, pero eso a mí me parecería que iría al final, o sea, la secuencia sería elección, voluntad del hombre y finalmente pues sería la salvación. Ahora, cuando hablamos de elección de Dios, nosotros sabemos que Dios en la Biblia es un Dios Padre, es un Dios que se presenta en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y es un Dios en el Nuevo Testamento que nos habla a través de su Hijo Jesucristo, por el cual tenemos la salvación eterna. Por lo tanto, como pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, al Israel de Dios, como aparece en Gálatas 6:16, también tenemos que basarnos especialmente, creo yo, en las enseñanzas de Jesucristo y sobre todo en el centro de la Biblia, que son los evangelios, pues sin descartar también los otros libros como tal. Ahora, en las enseñanzas de Jesús vemos un gran abanico en el cual, pues claro, todas las corrientes bíblicas y teológicas y dependiendo de la iglesia a la cual pertenezcamos, pues nos basamos. Ahí el problema no es la Biblia, el problema es la interpretación, más que la parte de la sintaxis, de la morfología, de la gramática, que son importantes. Ante todo, lo que nos va a llevar al texto en sí es la exegesis, o sea, la forma como se interpreta el texto, y eso también depende también de las propias corrientes teológicas como tal. Hay en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, un pasaje que me gusta mucho porque vamos a hablar de ese tema en especial, de la elección de Dios y la voluntad del hombre a ese llamamiento de Dios, en el cual nosotros, vuelvo a repetir, podemos encontrar infinidad de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, unos sí, otros no. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, voy a utilizar Biblia católica, esta es la Biblia de la Iglesia de América, es una Biblia católica de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es una Biblia de estudio que adquirí recientemente y que me ha gustado mucho por el lenguaje como lo tiene, porque tiene también la autorización pues de los obispos de América y porque fue un grupo muy nutrido de biblistas y teólogos. Dice en Mateo capítulo 21, verso del 28 al 33, algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con lo primero, la elección de Dios. Dice así: Juan vino por el camino del plan de Dios. El que va a hablar es Jesucristo. Dice, como acostumbraba a hacerlo por medio de parábola, ¿no? Acordemos que Jesucristo es el gran maestro, el gran rabí, y para esa época, de acuerdo también a los mismos hebraísmos, a los mismos modalismos, a toda la forma como los rabinos enseñaban, pues al común de la gente, a lo que eran los anahuinos, el pueblo de Dios al cual seguían a Jesucristo, pescadores, viudas, paganos y demás, no tanto así los grandes teólogos de la época que eran los escribas, fariseos y demás, pero Jesús hablaba de un lenguaje muy sencillo y muy entendible, que a cualquier persona que se adentra en la Sagrada Escritura lo va a poder mirar. Dice Jesucristo, dice, ¿qué les parece? Lo dice aquí en forma de interrogación, ¿ve? Como así, siempre era la forma como los rabinos lo hacían, hacía una especie de preguntas, una parábola y ponía pues a que la gente respondiera, muy pedagógico. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a hablar de un hombre que tenía 2 hijos, se acercó al primero, y acordemos que todo esto también tiene que ver también simbólicamente, también una prefigura también del Padre, también, que es porque la salvación viene directamente del Padre, como nos lo explicó también Luis Alfinger, por al fin y al cabo, el que se entrega en la cruz es el Hijo, pero haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, la prefigura acá va a ser el Padre, que tiene 2 hijos, se acerca el primero y le dijo, hijo,
perdón, voy a repetir otra vez, se acercó al primero y le pidió, o sea, el padre es el que pide, no lo está haciendo como un mandato autoritario, sino le está haciendo una petición. Dice, hijo, ve hoy a trabajar en la viña sería el campo, en este caso, la propia vida, el caminar de cada persona en los designios de Dios. Este le respondió, o sea, el padre hace una petición, pero el hijo va a responder con la voluntad que va a tener el hijo, como dice acá, no quiero, aparece aquí en signo de interrogación, que bueno, todo esto es la forma gramática como los traductores lo van a entender, ¿no? Pero después se arrepintió y fue. Saquemos inicialmente que el padre tiene dos hijos, hace una petición al primero, no sabemos si era el mayor o era el menor, simplemente dice, hijo, ve a trabajar a la viña, que me imagino que era una viña familiar, y de acuerdo a lo que dice el texto, primero dice el hijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó el segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí voy, señor. Interesante bien porque también aparece ese término, señor, curioso también por tanto entender también, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una relación directa prefigurativa, teológicamente hablando de lo que es también la relación de cada uno con el Padre. En este caso, el llamamiento lo hace Dios, pero la respuesta es de cada uno. Pero no fue. O sea, el primero no quiso ir y fue, y el segundo dijo rotundamente que sí, pero al final no fue. Ahora, dice en el versículo 31, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Pregunta Jesucristo a la multitud, a sus discípulos respondieron el primero. Jesús le contestó, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. Y vemos bien ese simbolismo. O sea, el reino de Dios es ya el premio por el cual se va a trabajar en la viña. La viña es la acción que se va a hacer aquí en la tierra. El Padre es el que hace el llamamiento, pero evidentemente los hijos, que son los hijos del reino, tienen la voluntad. Uno de ir, otro de no ir, dependiendo también de lo que esté en las intenciones de cada uno. Porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios, según su plan, no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes aún, después de ver esto, se arrepienten para creer. O sea, aquí vemos arrepentimiento, vemos que los que eran los más excluidos, los anahuín, los últimos, los publicanos que están completamente aislados de la sociedad judía, de la sinagoga, del templo, las mismas prostitutas también. Acordemos cuando le presentan a Jesús una prostituta, ellos que son los últimos van a ser los primeros, y los primeros que deberían de ser los fariseos, el Sanedrín, los escribas, los que tenían pues la Torá, la Taná, los que debían haber visto todas esas profecías que se cumplían en Jesucristo, no fueron. O sea, a mí me parece muy interesante este texto, me gusta mucho, porque también es una metafóricamente nos habla a cualquier vida de nosotros. O sea, todos podemos ser o ese hijo que al primero negó a ir y después fue, o ese segundo hijo en el cual dijo que sí, no fue. Aquí lo que vemos es la elección la hace Dios, pero la voluntad la tiene el hombre, porque no podemos siempre descartar lo que es el libre albedrío para seguir a Dios o no. Ahora, en nosotros en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos del llamado de Dios. Unos responden positivamente, otros responden de una manera negativa y demás. Voy a tomar un ejemplo que me gusta mucho, que aparece en el Antiguo Testamento, en uno de los un profeta que es bien interesante, que lo que sucedió con el profeta Jonás en Nínive, porque vemos lo mismo, lo que se me invitó a mí en este diálogo, la elección de Dios y la voluntad en el hombre. Dice así en Jonás capítulo 1, verso del 1 al 15, una historia hermosísima, independientemente del género literario, si fue verdad o no, eso lo discuten por la crítica textual bíblica, pero en todo caso, lo importante, el texto es la enseñanza como tal. Dice así, la palabra del Señor llegó a Jonás y hijo de Amitai. Nos dice solamente así, ¿quién está escogiendo a Jonás? Dice que el Señor. Y inmediatamente lo primero que hace Dios es darle una orden. Levántate, dirígete a la gran ciudad de Nínive y proclama un oráculo, que eran los oráculos, o sea, los mensajes de Dios contra ella, porque la maldad de los ninivitas ha llegado hasta mí. Vemos que es diferente al otro texto. Aquí es más que todo de una manera más imperativa, o sea, la forma cambia el género literario, porque aquí Dios le está dando una orden, nos dice quién era, nos dice Jonás, nos dice que ir a una ciudad completamente politeísta. Acordemos que los judíos no se juntaban con los paganos y demás, los llaman los goín, los de las otras naciones. Ahora, veamos bien que tiene una relación muy directa también con lo que vemos de Mateo 21, 28, 33, porque así es como se hace un estudio de Biblia teológica sistemática, un texto con el otro, y vamos mirando la concordancia. Jonás se levantó, casi lo mismo que veíamos del otro, y partió enseguida
para huir, no para cumplir, sino para huir a Tarsis lejos del Señor. ¿Ve? Fue al puerto de Jalá y encontró un barco que estaba por zarpar para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con ellos con el propósito de ¿qué? De cumplir años, con el propósito, como dice acá el texto, de escapar del mandato de Dios. O sea, ¿qué es lo que podemos mirar hasta ahí? Dios hace el llamado, en este caso una orden, a un profeta, le dice, vaya, vayan de parte mía, y casi lo mismo que vemos al principio. Dice que sí, pero evidentemente ¿qué? La voluntad fue ¿cuál? Y hacer todo lo contrario a lo cual Dios lo mandó a hacer. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Que Dios nos da el regalo más grande que tiene el ser humano, que es la libertad. Esa libertad nosotros podemos decirle sí o podemos decirle no, lejos del Señor. Entonces el Señor desencadenó sobre el mar un viento huracanado que provocó una gran tempestad marina, porque al fin y al cabo los designios de Dios están en primer lugar, que provocó una gran tempestad marina e hizo que el barco estuviera a punto de despedazarse. Lleno de temor, los marineros comenzaron a clamar cada uno a su propio Dios, da a entender de que eran también politeístas en ese mismo ambiente que estamos hablando. Recordemos que los judíos eran los únicos monoteístas, mientras arrojaban la carga al mar por el fin de aligerar el barco. Jonás, por su parte, intuyó realmente, o sea, en conciencia supo realmente que le había desobedecido a Dios del mandato que le había ordenado. Dice acá, había bajado la bodega, se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó al jefe de la tripulación, le dijo, ¿cómo es posible que estés durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, al igual que los otros están invocando a Dios. Evidentemente vamos a ver que los otros dos eran dioses paganos, pero el Dios de Israel, Yahvé Sebaot, es un Dios poderoso que tiene los elementos de la naturaleza bajo su control. Quizás ese Dios tenga consideración de nosotros y evite que perezcamos. Los marineros a su vez decían entre sí, vamos a echar suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido esta desgracia. Echaron suerte y esta recayó sobre Jonás, una cosa pues curiosa que dice el texto. Entonces le dijeron, cuéntanos por qué ha sobrevivido esta desgracia, cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país de origen y qué pueblo perteneces. Él le respondió, soy hebreo, o sea, los que pertenecían al pueblo de Israel, ¿ve? Temeroso del Señor, del único y verdadero Dios, del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Llenos de gran temor, los marineros le dijeron, ¿cómo es posible que hagas algo así? Porque supiera su propia confesión de Jonás que él estaba huyendo del Señor. Como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar calme nuestro alrededor? Él le contestó, tómenme y arrójenme al mar, solo entonces el mar se calmará alrededor de ustedes, porque yo sé bien que es mi culpa, le ha sobrevenido esta gran tempestad. Miren ven que él tiene conciencia plena de haber desobedecido a Dios, tuvo la libertad de no ir a donde quería Dios que fuera Nínive, sino que tomó un barco, todo lo contrario. Al fin y al cabo, Dios es poderoso y tiene la voluntad de saber su primer atributo, que es la omnipotencia, ¿no? Todo lo sabe, omnisciencia, que también y está en todos los lugares. Por ello, se pusieron a remar con la intención de regresar a tierra firme, aunque no lo lograban porque el mar seguía encrespándose a su alrededor. Finalmente invocó al Señor diciendo, por favor, Señor, evita que perezcamos por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos responsabilizamos de su muerte, porque tú, Señor, haces que todo suceda conforme a tu voluntad. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un oráculo, Dios tiene una misión, pero ¿qué pasa con Jonás? ¿Obedeció? No, no desobedeció. Sabía realmente que todo el poder que tenía Dios, aquí estamos viendo que él realmente ve cómo el mar está encrespado, pero él siente temor de eso y reconoce que todo es por su culpa. O sea, aquí vemos todos los atributos que Dios le da al ser humano. Le da su libertad, le da la inteligencia, le da su voluntad, le da la capacidad de decidir. ¿Ve? Y en este caso, ¿cómo va a terminar todo este embrollo? Por favor, Señor, evita que perezcamos por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos responsabilizamos de su muerte, porque tú, Señor, haces que todo suceda conforme a tu voluntad. Vamos en el versículo 15. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y solo así el mar escapó de su furor. Llenos de gran temor al Señor, los marineros le ofrecieron un sacrificio, él hicieron promesa. O sea, me parece interesante porque podemos tomar muchos textos de la Biblia, unos, como decíamos, a favor, otros no. En este caso, volvemos a lo mismo, la elección de Dios y la voluntad del hombre. Veíamos inicialmente una parábola, dos hijos, el uno le dice que va a ir, el otro le dice, Señor, no voy a ir, y al final va, el otro dice que sí va a ir y no va. Ahora, aquí vemos un ejemplo, podemos ver muchos ejemplos de personas que fueron fieles a Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero me gusta mucho esto de Jonás porque aquí vemos algo contrario. O sea, la elección la toma Dios, la misión la da Dios, pero evidentemente vemos cómo Jonás
le hace el quite, se va para otra parte, pero de todas maneras Dios tiene el control absoluto de todo y ya reconociendo su culpa, reconociendo que los otros se van a morir, evidentemente él dice, bueno, tírenme a mí al mar y ya Dios sabrá qué hacer conmigo, y ahí viene toda la historia como tal. Entonces, por eso ese texto me parece muy interesante, porque ahí podemos notar bien la teología a la cual yo me adhiero, que es la elección de Dios, y la voluntad es libre en el ser humano. Ahora, hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento de los muchos que podemos nosotros decir y en este compartir. Lo otro lo vamos a hacer del Evangelio de Marcos, ya vamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. También nos puede dejar muchas enseñanzas, ¿no? Cada que abrimos la Sagrada Escritura vemos que hay unas enseñanzas para nuestra vida que de todas maneras nosotros nos podemos identificar. Yo me puedo identificar con Jonás, cualquiera de nosotros se puede identificar con Jonás. Bueno, ya eso lo digo yo a término personal. Aparece también esta vez en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22. Dice así: se fue triste porque tenía muchos bienes. También aparece en Mateo 19, 16, 30, en Lucas 18, del 18 al 30, el famoso pasaje del joven rico, también muy interesante. Vamos a ver lo mismo. Vamos a mirar a ver también la voluntad en el ser humano ante un pedido. En este caso dice, mientras Jesús iba por el camino, un hombre corrió hacia él y se arrodilló, o sea, proscuneo en señal de reverencia, en señal de saber que está ante un ser completamente superior a él. Tal vez sabía quién era Jesucristo, había escuchado hablar de él, sabía que era un rabí, sabía que tenía un poder taumaturgo, tal vez para curar enfermedades y demás, y le preguntó, maestro, ¿ve? O rabí, maestro bueno, reconoce la actitud que hay en Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Interesante eso, porque también tiene mucho que ver con los que los estaba hablando nuestro amigo Luis Alfinge. O sea, la meta final es que la vida eterna, pero para conseguir la vida eterna es necesario un camino, es necesario también un llamamiento y es necesario también una voluntad propia. En este caso vemos que aquí el joven rico quería simplemente buscar la vida eterna. Él mismo por su iniciativa propia va a buscar a Jesucristo. Jesús no lo busca, él es el que busca a Jesucristo. ¿Por qué? Porque había visto, como dice el texto, que era un hombre bueno y que aparte de eso era un maestro, o sea, conocía las Sagradas Escrituras. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoce los mandamientos, o sea, Jesús se pone en un plano muy humilde, no se quiere comparar al Padre, al fin y al cabo dice en la carta de Filipenses 2 del 6 al 11, que la kenoxia, o sea, que Dios, Jesucristo se despoja de toda esa gloria, de toda esa majestad y se hace un siervo, dulé, condición más baja, más humilde, pone en primer lugar al Padre porque hace la voluntad del Padre y después sigue de lo que es la ley, o sea, ¿qué tiene que conseguir la vida eterna? Dice, por medio de la ley, conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes, honra a tu padre y a tu madre, que era la ley mosaica en la cual se estaba rigiendo el mismo judaísmo antiguo. Maestro, le contestó otra vez este joven, ¿ve? Todo esto lo cumple desde mi juventud, o sea, era observante pues de toda la ley del Señor, pero curiosamente no nos dice el texto porque él está buscando la vida eterna. La vida eterna no consiste en cumplir los mandamientos, los que le está diciendo Jesucristo, y él da su aprobación. Ahora, Jesucristo, como era Dios e intuye la mente de la persona, Jesús le miró con amor, en otras palabras dice con ternura y cariño, y le dijo, una cosa te falta para seguir a Jesucristo. Exige también una voluntad propia, exige también un sacrificio. Vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás que, así tendrás, aquí viene la acción, ¿no? No solamente fe, sino también acción, no solamente cumplir los mandamientos, sino también ejerce en sí también algo que viene también del hombre. Así tendrás un tesoro en el cielo. Primero vender lo que tiene, apegado a sus riquezas, tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y después qué? Y después viene algo muy importante. Y después ven y sígueme. O sea, hay una invitación, es un seguimiento de una manera voluntaria, es una invitación que hace Dios, no impone a nadie, pero afligido por estas palabras, aquel hombre se fue triste porque tenía muchos bienes. Qué importante esto. Esto nos da también una enseñanza también exegética muy interesante. Un hombre joven, tal vez como dicen otras palabras, la ley mosaica, pero tenía una inquietud, que era la vida eterna. Ahora, ¿qué hace Jesucristo, que es el logo, la palabra de Dios, que es el Moisés mayor, como dice Deuteronomio 18, 18? Dice muy bien, le cita los mandamientos, porque era el mismo precepto de la ley mosaica. Este responde que sí, y Jesucristo le dice, bueno, pero hay algo más.
van dos cosas. Hay dos cosas para ganar la vida eterna. Primero, vende todo lo que tienes y después, ¿qué? Sígueme. Vemos que aquí hay una elección, en este caso de Dios Hijo. A este que venga con una petición, pero ¿cuál fue la decisión de él? La decisión final estuvo en quién? En el joven rico, porque su amor estaba más apegado ¿a quién? A Jesucristo, que era la vida eterna, en el cual él le llamaba maestro bueno. No, su amor, su corazón, su apego estaba ¿qué? A los bienes. ¿Y se fue qué? Se fue muy triste porque sabía antemano que, como dice el apóstol Pablo, el amor a las riquezas es el causante de todo lo malo. Entonces, aquí lo que podemos ver en estos ejemplos que vimos en esta primera parte, pueden ser muchos más ejemplos. La elección la hace Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. La voluntad del hombre depende también de su propia iniciativa. Veíamos un ejemplo muy clarísimo de Job del Antiguo Testamento y este ejemplo que también es muy significativo del joven rico que se fue triste porque realmente su amor estaba en cosas materiales. Bien, hasta ahí entonces mis primeros 20 minutos, que era lo que estábamos establecido. Vamos entonces a darle también oportunidad a nuestro amigo Luis Alfinge para que también haga sus otros 15 minutos de refutación o refuerzo como él mismo lo quiera establecer. A ver, perdón, reiniciar. Ahí está. Listo. Entonces, nuevamente lo mismo. Gracias a las personas que se han ido conectando. Otra vez aquí llegó también el señor Paco Ortega y ya las otras personas, José Hernández Campos, gracias. Bueno, son las personas que veo que en este momento están activas en el chat y ya los otros ya los había saludado. Tenemos un promedio de 17 personas que en este momento están conectadas. Nuevamente lo mismo, apago mi micrófono, pongo el cronómetro y ya el señor Luis Alfinger tendrá entonces tiempo para su exposición. Ok, muy interesante la respuesta. Fueron 3 puntos, Mateo 21, en lo que es la parábola, Jonás, en lo que es el llamamiento y el orden que llevó Jonás, y en Marcos 10, que también está en los otros 3 evangelios sinópticos, que es el joven rico. Entonces, en lo que comienzo yo en la parábola y en lo que es la evolución, que elección, voluntad y salvación. O sea, elección más voluntad y salvación. Entonces, aquí hay una pequeña o dos cosas. No es que esté desviando el tema, sino que en la voluntad, nosotros, así como también sé que la Iglesia Católica lo cree, el hombre está caído. Nosotros colocamos la depravación. Entonces, en lo que es la voluntad del hombre caído, ahí es cuando comienza la iniciativa que se hace por medio del Espíritu Santo. Porque en lo que es la parábola, y entro al punto, en lo que es la parábola, bien leída, ¿verdad? Como está muy bien todo, en el contexto que está hablando el Señor en ese capítulo, él comienza entrando a Jerusalén. Purifica el templo, capítulo 21. Maldición de la higuera. La autoridad de Jesús, y ahí entra a la parábola de los 2 hijos. Hablando de quién, específicamente hacia quién. Ahí pasa a los labradores malvados, y en los labradores malvados dice un versículo que es bastante bueno. Por tanto, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Es un texto clave, hablando de los gentiles. Entonces, ahí entra en lo que es la voluntad del hombre. Nosotros creemos, en este punto, que el hombre tiene libre albedrío. O sea, el hombre tiene libre albedrío. En lo que es el punto de la elección, eso queda a nivel de Dios. Eso va a quedar siempre a nivel de Dios. Entra en el punto de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, el hombre está caído. Romanos capítulo 3. Cuando habla en el capítulo 3, versículo 10 al 12. Entonces, si el hombre está caído, ahí entra el tema de la voluntad. ¿Cómo llega el hombre a entender si el hombre tiene que arrepentirse? Y este muchacho, el joven rico, pero en esta de las parábolas, él está hablando, el Señor siempre tuvo que hacerlo, esto es evangelización. La evangelización se hace sin conocer quién va a arrepentirse. O sea, nosotros salimos a la calle, yo estoy evangelizando a algunas personas a nivel personal. Yo no sé si esas personas se van a arrepentir.
O sea, nosotros evangelizamos, que es como aquí enseña el Señor, por medio de anécdotas, de parábolas, etcétera, la Biblia, pero nosotros desconocemos si esta persona se va a arrepentir. Eso queda a nivel de Dios. Entonces, en nuestro tema, que es la elección, nosotros desconocemos quién se va a arrepentir. Nuestro punto es la persona salva y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, yo estoy evangelizando personas que yo mismo quedo asombrado. O sea, y es un toma y dame de creencias. Tú crees, yo opino, el otro dice, la Biblia dice. Entonces, en lo que es el punto de las parábolas, el Señor tiene toda la razón. Él habla de dos hijos y utiliza la palabra exactamente como tiene que ser. Pero ¿quién cumplió? El que hizo la voluntad. En lo que es la parábola, en lo que es el tema de elección, entramos a lo que es la depravación, la caída del hombre. ¿Cómo el hombre recibe eso? Es por medio del don, del Espíritu Santo. Déjame leer Romanos capítulo 5. El amor de Dios es tan bueno Dios que Dios toca al hombre. O sea, cuando digo que lo toca, no es que le da un golpecito, no, sino que Dios produce ese sentir en el hombre. Ese también está en Filipenses 1:29, si no me equivoco. Entonces dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. O sea, está hablando de los que ya son salvos. Entonces él dice, por medio del Espíritu Santo. Cuando alguien es evangelizado, quien lo tiene que persuadir, además de nosotros por medio de nuestras palabras, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que guiar a la persona al arrepentimiento, es por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. No es porque yo hable muy bonito, no es porque yo tenga mucha labia, o sea, mucha oratoria. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Y nosotros tenemos que tratar, persuadir a la persona. Entonces, si la persona es una persona que no quiere nada con Cristo y no le interesa la Biblia, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ahí es cuando entra la voluntad del hombre. Entonces hablamos de la depravación porque en el sentido de que la persona tiene que tener ese arrepentimiento personal con Cristo. Eso es lo que nosotros evaluamos. Y entra la gracia irresistible, o es la gracia eficaz. O sea, esa la da el Señor Jesucristo, que es su gracia por medio del Espíritu Santo. Entonces también entra la regeneración, también entra en la voluntad del hombre, la gracia de Dios, porque la persona recibe gracia. Yo recibí gracia. Y entonces da por gracia lo que por gracia has recibido, dice el Señor Jesucristo. El otro punto era Jonás. En el ejemplo de Jonás, él se arrepiente porque hay un proceso. Y yo pienso que todo aquel que es llamado del Señor Jesucristo pasa su proceso. Por eso es que le llamamos testimonio. Entonces, si la persona recibe un proceso como Jonás, o sea, explicarlo de esta forma. El procedimiento, ¿cuál es? Predicar, pero la persona tiene que llevar un proceso. Solamente Dios. Y eso es soberanía de Dios, la cual ustedes también creen. O sea, Dios es soberano. Que no es que la persona sea especial, no. Sino que la persona recibe un proceso para el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento está el don de fe. ¿Y cómo pues invocarán si no escuchan la palabra de Dios? Dice Romano. Voy a leer Hechos 5:31. Dice 31, dice, a este Dios exaltó a la diestra por jefe de salvación para dar a Israel arrepentimiento a los perdidos en los pecados. Entonces el arrepentimiento es de esa manera. Hechos 11:18 también, hablando ya de los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que los gentiles ha dado Dios arrepentimiento a los gentiles. Allá era para Israel en el capítulo 5, pero ya aquí es para los gentiles. Entonces, es la secuencia que tenemos que entender. En Jonás es soberanía de Dios, porque Jonás se arrepintió. Y es que la persona que de verdad tiene un trato de amor, o sea, lo que sucede es la falacia de que creen que Dios está obligando a la persona o jalándole los cabellos. Dios va a procesar a la persona. Dios va a hacer que esa persona entienda en los medios que utiliza Dios. Los medios. Por eso es que dice el Romanos capítulo 8 que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. Ahí lo dice. Y ahí es que habla después de la manera como Dios salva. Entonces, la libertad se efectúa en el hombre hasta que Dios así lo determina, como Pablo, por ejemplo, o Jeremías también, porque Jeremías no quería profetizar, pero Dios le dice, yo te elegí, en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 5, le dice, yo te elegí, antes le dice, de que naciese ya yo te había elegido. Entonces, en lo que es la libertad, en este tema, tenemos que entender que el hombre es libre y el hombre tiene libre albedrío. Pero tenemos que entender que Dios utiliza sus medios. Los medios pueden, o sea, los medios son una infinidad. Los medios pueden ser la familia. O sea, los medios pueden ser un marido. Los medios pueden ser una mujer. O sea, Dios va a utilizar su gente. Dios va a mover sus piezas. Yo le llamo piezas de ajedrez. En lo que es el joven rico, que era judío. Ese es Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Es interesante todo esto, ¿verdad? O sea, a mí me agrada hablar de la soteriología. Entonces dice en Marcos capítulo 10 sobre el joven rico. Él le dice más adelante el peligro de la riqueza. Él le dice, entonces Jesús mirándolo alrededor le dice a los discípulos, cuál difícil es que entre en el reino de Dios alguien con riqueza. Los ricos pueden ser salvos, nadie lo niega. En lo que es la voluntad, porque mi tema yo lo presenté, que es la elección. Y entonces, en lo que es la voluntad, tenemos que entender que el muchacho, no, o sea, él quería lo suyo, el joven rico, él quería lo suyo. Entonces, el Señor lo da como ejemplo y los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, lo escriben. Y el Señor les dice a los discípulos, atónitos, ante estas palabras. O sea, los discípulos, wow, lo tomaron de esa manera. Él le dice, cumple los mandamientos porque es la ley. O sea, en ese momento el Señor no había muerto en la cruz y sabemos que el Señor es judío y tenemos que respetar eso. O sea, tenemos que respetar sus judíos con sus leyes, siempre. Pero nosotros tenemos que entender que esas leyes están en la ley de Cristo. O sea, las leyes que nosotros conocemos como cristianos. No somos antinomianos. Entonces, en lo que es el joven rico, el peligro de las riquezas y el sacrificio. O sea, cuando alguien tiene el llamamiento, cuando alguien es persuadido por Dios, por el Espíritu Santo, siempre va a haber un sacrificio. Siempre lo va a haber. Siempre. Y ahí es cuando Dios hace su voluntad. Siempre igual que Jonás. Igual que el joven rico. Él prefirió la riqueza. Pero en la elección, que es el tema mío, en la elección, yo presento la elección desde el punto de vista de Dios. O sea, allá, en lo infinito, en su tiempo, que nosotros desconocemos quién es elegido, ¿verdad? Nosotros no sabemos eso. Y la persona puede ser una persona de lo peor, pero Dios lo puede llamar, como ha sucedido. Ha sucedido que la persona que nosotros siempre pensamos, ese no se va a arrepentir nunca, Dios lo llamó por medio de su Santo Espíritu. En lo que es la salvación, yo no colocaría así de esta regla. Elección, salvación y voluntad. Yo lo colocaría, perdón. Porque en la salvación va a haber un proceso, porque todo ese proceso todavía lo estamos viviendo nosotros, para llegar a la glorificación, que es la resurrección. Porque nosotros, como dice Juan, todos pecamos. Y ahí está el proceso de santificación. Nosotros creemos, yo estoy presentando toda la salvación, nosotros creemos en la santificación progresiva, pero que nosotros tengamos una conciencia. Porque la pregunta que yo escuché en el video fue esa, ¿tenemos una conciencia de que somos elegidos? Cuando a mí me preguntan, ¿tú eres salvo? Sí, porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Pero en mi periodo de salvación, yo tengo que santificarme por medio del Espíritu Santo, siendo ya una persona que se ha arrepentido a Jesucristo. Entonces, ya en lo que es las obras, vuelvo y lo repito, son para los frutos que se hacen ya en la elección. Yo no coloco la salvación de último porque entonces colocaríamos como que estamos aquí, pero no sabemos si somos salvos. Entonces, la fe que tenemos en quién fue sería bárbaro. Es como un Pablo predicando de fe y de gracia, o un Pedro predicando de fe y de gracia, pero no sabía si iba a ser salvo, un apóstol. O sea, que fue lo que yo pienso. O sea, si vamos a estar aquí esperando a ver si logramos ser salvos, entonces en vano fue el decreto divino
en vano fue la muerte de Cristo, en vano fue todo. O sea, no es presentar una salvación de pecado, por si acaso. Voy concluyendo entonces, mi hermano. Voy concluyendo. En lo que son estos 3 puntos, me gustó el de Gálatas. Yo también opino igual. Yo también opino igual de Gálatas 6:16. Sí, exactamente somos el Israel de Dios. En estos 3 puntos también me gustó, ¿verdad? Porque es primera vez que los escucho. O sea, en los puntos de que se hace la voluntad de Dios por medio de la voluntad soberana de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Si la persona no se quiere arrepentir, o sea, yo no lo voy a colocar en veremos, yo lo colocaría en duda, o sea, pero Dios sabe si al final de su vida esa persona se arrepiente, que ha sucedido como el de Lucas, el que murió al lado de Jesucristo, el ladrón. Él se arrepintió y el Señor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya eso es otro tema, lo diríamos, lo del paraíso, pero él se arrepintió. Y alguien va a decir, no, pero es que no merecía la salvación. Eso es voluntad de Dios. Hay una parábola muy buena que habla de esto, que aquellos salieron a trabajar a las 12, aquellos salieron a trabajar a la 9ª hora y se les pagó a todos igual. Y él reclamó uno y dijo, ¿por qué? Eso es hablando de la salvación y de la gracia. Y el dueño de esa finca, de esa compañía, le dice, eso está allí en la Biblia. ¿Acaso que no soy yo digno de pagar como yo quiera? Yo dije por un día, no por una hora. Así paga el Señor en su salvación, de esa misma manera. Así da el Señor conforme a su gracia. Hasta ahí te lo dejo, mi hermanito. Bien, listos. Entonces, gracias a nuestro amigo y hermano Luis Alfinger por esa segunda intervención de refuerzo o refutación. Bien, entonces vamos a tener lo mismo, los mismos 15 minutos también, que sería la parte mía. Y empiezo desde ya. Bueno, listo. Bueno, sí, a mí me gustó mucho lo que dice nuestro hermano Luis Alfinger. Yo más o menos habla de que la elección viene de Dios, su soberanía absoluta. Al fin y al cabo, Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera. También conoce los tiempos de la historia de la salvación de cada uno. Comparto todo lo que habló de la fe, la gracia, de las obras, en fin, y el llamamiento, pero la salvación al final nosotros creemos que también depende en cierta medida también de la propia voluntad en el ser humano. Tal vez en eso nos diferenciamos un poco porque la respuesta la da el hombre. Por eso me gustó mucho los textos. Claro, volvemos a lo mismo, cada uno interpreta la Biblia desde su concepción. Por eso en el primer texto dije algo muy interesante, porque Dios hace una invitación, dice, habían 2 hijos a trabajar en la viña, que era la viña de ellos, era la viña de un patrimonio familiar. El padre da la orden, uno le dice que sí va, uno le dice que no va de una manera tajante, después se arrepiente porque fue la voluntad y fue. El otro, por lo contrario, le dice que sí iba a ir y que no iba a ir. Y al final no va. Y Jesucristo dice, invita al público que está ahí, bueno, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Ahí vemos un ejemplo muy claro también de un llamamiento, de una obra y al final quién obedece y quién no. El de Jonás me parecía interesante porque pues al fin y al cabo Dios da una orden, un oráculo, una misión especial de salvación en un pueblo que no era judío. Jonás le hace el quite, Dios interviene ahí, pero Jonás reconoce que había obrado mal y al final también va. Y después sigue también un diálogo muy interesante, porque ese libro de Jonás también, Jonás pues casi que se pone a discutir con Dios, que no lo voy a tocar. Hay otro texto que también me gusta mucho, porque vamos a hablar también de la elección, la voluntad y finalmente la salvación, pero dependiendo también de las propias capacidades y de la propia libertad en el ser humano. Y ese lo encontramos es más bonito, es más interesante, más elegante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 20 al 22, como estamos en esta Biblia de estudio católica. Dice así la palabra de Dios. Ya en otro género literario, que es el género apocalíptico, dice el 20 y 22, dice Jesucristo, ¿no? El que está hablando. Miren, que estoy a la puerta y llamo. O sea, qué interesante eso, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, a menos que sea sordo, ¿no? Entraré en su casa y cenaremos juntos. Mire bien también la secuencia que nos hablaba al principio también nuestro amigo Luis Alfinger. Primero que todo, la iniciativa la tiene Jesucristo.
Y él hace un llamado, no es una imposición, no es algo, es un llamado, al fin y al cabo es una invitación, hace un llamado a abrir la puerta en este caso es de nuestro corazón, de nuestro interior, ¿ve? Cada uno dice, y lo contrario, y si alguno, ¿ve? Oye mi voz, porque hay otros que no quieren escuchar la voz del Señor, ¿ve? Y abre la puerta, va a dar entrada a que Jesucristo entre en su vida, entrará en su casa, y algo muy interesante que es en la Biblia, que es cenaremos juntos, que para el judío, pues, el cenar era un ágape, era una celebración especial. Y en el versículo 21 puede ir asociado, acordemos que la Biblia anteriormente no tenía ni puntos gramaticales, ni versículos, ni más, seguidamente dice, y el vencedor se sentará conmigo en mi trono, al igual que yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Podemos ver dos ideas exegéticas, yo las puedo relacionar, tanto el versículo 20 como el 21, de la siguiente manera. Primero, hay una invitación, Jesucristo llama a la puerta de cada persona, y si alguno oye la voz, porque el otro puede que no la quiera oír, y abre la puerta, tiene la voluntad cada persona de abrir la puerta o no, entraré en su casa como un invitado y cenaremos juntos, como era la costumbre de los judíos cuando venía pues alguien de la calle, que era la forma como se hacía un agasado. Y después dice también algo muy interesante, no, esa es la primera parte. La segunda parte es el vencer, el vencedor se sentará conmigo en mi trono, al igual que yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. O sea, aquí vemos una cuestión de orden progresiva. Si vamos a mirarlo a ver, vámonos a ir a un interlineal que es el interlineal bizantino, donde dice muy interesante el textus receptus, mira, he aquí, me he puesto de pie sobre la puerta y estoy tocando. Y si alguno oye de mi sonido voz de mí y abre la puerta, también entraré hacia él y cenaré con él y él de mí. ¿Ve? Aquí algo muy interesante en el versículo 21, que por eso lo resalté, dice, y ganado victoriosamente, o sea, al final, o sea, no solamente invitar a Jesucristo a entrar a nuestra puerta, darle cabida, y ganando victoriosamente, o sea, algo que también depende también de nosotros, no solamente de la iniciativa de Dios, sino ganando victoriosamente, o sea, victoria ya al final de nuestras días, daré a él sentarse de mí en el trono de mí, con yo también gané victoriosamente, o sea, el que se sienta y que siga a Jesucristo también en ese trono de gloria es porque Jesucristo mismo también lo ganó, o sea que también hay un esfuerzo, también hay un sacrificio, y me senté con el Padre de mí en el trono de él, o sea que es lo mismo, el tratado de la salvación viene del Padre, en este caso la invitación la hace Jesucristo, cada uno mira a ver si le abre la puerta o no, porque él no va a entrar a empujones, no entra a las patadas, entra por una invitación. El que quiere que Jesucristo entre, lo primero hay una cena, un ágape, pero eso no termina ahí. Al final, ya el trono, para mirar a ver la última instancia, es si el que gane victoriosamente, el que sale victoriosamente, así como Jesucristo también lo hizo de una manera victoriosa y pagó a precio de sangre nuestra salvación. ¿Va a ser qué? ¿Cuál es la recompensa? Ese trono, un trono en el cielo, pues de una manera simbólica, como lo está diciendo acá Jesucristo. Hay una explicación que me parece interesante de la Biblia de Estudio Nácar Columna, donde dicen nuestros biblistas católicos, el premio prometido a los vencedores es el reino de los cielos, escatológicamente hablando. La promesa, por tanto, se hace aquí escatológica. Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre, participa plenamente de su soberanía. Los fieles que hayan vencido, porque no es solamente que escuchen o que hayan sido elegidos, sino que venzan, o sea, hay algo que también viene de parte, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, reinarán con Cristo y participarán del poder real de poseer a Jesucristo. El Señor prometió a los apóstoles que se sentarían también 12 tribus, 12 tronos para juzgar a Israel, pero esta gracia, porque también creemos que es por gracia, no es exclusiva a los apóstoles, sino que todos los que imiten su ejemplo, lo mismo que se puede decir de sentarse con Cristo en el trono de la gloria, o sea, gloria, doxa, alabanza, final, o sea, de reinar con él en el cielo, son todos imágenes diversas para expresar una realidad infalible de la vida eterna. En ese proceso, cada uno puede tener una iniciativa propia, cada uno comparto lo que dice nuestro amigo Luis Alfinger, que unos pueden ser en cualquier periodo del tiempo, con la única diferencia es que nosotros creemos también que el llamamiento es para todos y que también hay una respuesta o no al mismo, a ese mismo llamado. Eso lo podemos ver también en un ejemplo muy claro, esta vez ya más cercano a la realidad de lo que era el plan de la salvación que estableció Dios con los 12 apóstoles. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 13, donde nos dice también la palabra de Dios, lo que fue la escogencia de los 12
apóstoles, dice así, eligió 12 de ellos. Por aquellos días Jesús fue al monte a orar, como era su costumbre, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles, que quiere decir apóstoles enviados, los que van a hacer también el recado de seguir la buena nueva. Vemos bien que aquí, en primer lugar, la elección la hace Jesucristo por medio de oración, por un diálogo directo con el Padre en lo que era la montaña, que es el lugar de encuentro por Dios, y Él escoge libremente. El que los va a escoger es Jesucristo. Y les da un título muy interesante que son el apóstol, o sea, el enviado, apóstolo, el que va a hacer el recado de, el que va a hacer las veces de. En el capítulo del mismo Lucas, capítulo 9, versículo 1, 2 y 6, ya después de que escoge a los 12, voy a hacer después énfasis en dos apóstoles especiales. Dice así, la palabra de Dios, dice, se llevó, no lleve nada para el camino. Dice, Jesús convocó a los 12, a los que primero había escogido por voluntad propia, por oración, para que fueran sus apóstoles, y les dio poder y autoridad, porque todo viene por Jesucristo. Así como vimos también en Apocalipsis, ¿no? Sobre todo los demonios, también para curar enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Vemos también todo lo que iban a hacer los apóstoles. Hay un llamamiento, hay una oración, hay una escogencia voluntariamente por Jesucristo. Cada uno eligió seguir a Jesucristo. Estos apóstoles van a tener poder y autoridad para las señales mesiánicas, expulsar demonios, curar enfermedades, sanar a los enfermos. Y también en el versículo 6 dice algo muy interesante: los discípulos salieron y fueron por los pueblos anunciando las buenas noticias por todas partes y curando también las enfermedades. Eso también incluye a dos apóstoles que son muy emblemáticos, muy significativos, que son tanto Pedro, que aparece siempre en las listas de primero, como Judas, que aparece al final. Ambos hicieron ese llamamiento por el mismo Jesucristo. A ambos Jesucristo los escoge, a ambos les dio poder, ambos también sanaron enfermos, proclamaron la buena noticia y demás, siguiendo las indicaciones de Jesucristo, con la sola diferencia de que sabemos qué pasó con el uno y con el otro. Aquí vamos a mirar a ver de que fueron llamados por Jesucristo, pero el final de cada uno fue por su propia iniciativa, aunque son muy parecidos estos dos ejemplos, estos dos apóstoles. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, porque no tendría el tiempo, versículo 2 y 27, algo también muy importante. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que siempre había amado a los suyos, que están en el mundo, los amó hasta el extremo. Pregunta, ¿no amó también a Pedro al igual que a Judas? Durante la cena, cuando ya el diablo, porque aquí viene la otra parte, el diablo, el contradictor, el enemigo, el opositor, había movido, como hay una acción también de Jesucristo, también el diablo va a hacer su parte. Y cada uno verá a ver si deja que Dios entre en su vida, como veíamos en Apocalipsis 3:20, o todo lo contrario. En este caso dice, cuando el diablo había movido su corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote, para entregarlo. O sea, Judas, el diablo primero mueve el corazón de Judas, y algo muy interesante que aparece en el versículo 27, cuando Judas tomó el bocado ya en medio de la cena, mire, Satanás entró en él. Lo mismo que habíamos de Apocalipsis 3, ¿quién entró en él? Satanás. ¿Pero por qué? Porque no quiso que Jesucristo entrara en él, porque tenía otras intenciones, a pesar de que había sido un apóstol, a pesar de que también él mismo vio que tenía poder para curar demonios. Los mismos demonios que él expulsó, fue el mayor de ellos que entró en él, pero ¿por iniciativa de quién? ¿Quién dejó que entrara? ¿Entró a la fuerza? No, entró por una iniciativa propia. De hecho, el término griego cardía en ese mismo, contexto semita y demás, dice el corazón, eso dicen los exégetas católicos de esta Biblia, el corazón es el centro vital del ser humano. Allí se hacen planes en el corazón de cada uno, se piensa, se juzga, se toman decisiones propias, ¿ve? Todo lo que el hombre luego expresa mediante el lenguaje, la boca, cuando entrega a Jesucristo, con un beso, y concreta con la acción, que fue después en el prendimiento de Jesucristo. Y miren, Jesucristo le dice, amigo, ¿a qué has venido? O sea, este ejemplo es muy interesante porque también el corazón, la intención de cada uno, ¿ve? A pesar del llamamiento, a pesar de que fue escogido por oración, vemos en este caso muy exclusivamente de que también en el corazón de cada uno puede o entrar Jesucristo o entrar el demonio, dependiendo también de la libertad que tenga en el ser humano. ¿Qué podemos nosotros decir también? Porque el otro apóstol que nos quedaría también pendiente fue Pedro, que también
cometió no solamente fue entregar a Jesucristo, o sea, este también es peor o casi igual de peor porque también lo niega 3 veces. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso del 69 al 75, también algo muy importante también para que podamos analizar en lo que estamos hablando de elección de Dios, voluntad del hombre y también destino final. Mateo 26 del 69 al 75 dice así la palabra de Dios, dice en el verso 69. Entre tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio de la casa de Caifás. En esto se acercó un sirviente y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué me hablas. O sea, lo negó por voluntad propia, ¿no? Acobardado. Cuando salía a la puerta, otra vez vio y comentó a los que están allí: este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él volvió a negarlo bajo juramento. Violó el segundo mandamiento de la ley de Dios: no conozco a este hombre. Poco después de los que estaban presentes se acercó a Pedro y le dijeron: con seguridad tú eres uno de ellos, pues de modo de hablarte delata, porque era el dialecto galileo. Él empezó también a maldecir, mire bien la gravedad de Pedro, y a jurar. O sea, aquí está violando los 2 mandamientos de la ley de Dios. El primero, renegar de Dios, es una apostasía, como dice aquí, maldecir a Dios y jurar en vano que conocía a Jesucristo. No conozco a este hombre. Enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de lo dicho por Jesús: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces, y salió y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque conoció su falta, conoció ese pecado de debilidad que tenía, esa cobardía, a pesar de que Jesucristo lo había escogido también, a pesar de que le había hecho que confirma a sus hermanos en la fe. Cometió 2 pecados gravísimos en ese momento: uno que fue renegar de Jesucristo y otro jurar en vano que lo conocía. Vemos casi lo mismo, que es tan pecado entregar al maestro como negar de él, pero el final es diferente por la voluntad de cada uno, que es lo que vamos a ver en mi parte de conclusión. Bien, hasta ahí también fueron casi 15 minutos. Gracias a las personas que en este momento ya tenemos 28 personas, creció la audiencia casi el doble. Sean todos bienvenidos a este encuentro, este diálogo que tenemos con nuestro amigo y hermano Luis Alfinger. Esto, yo siempre lo digo, estos son solamente, para mí, yo lo veo solamente como un compartir de crecimiento espiritual. Espero que les guste, denle una mano arriba, compártalo también en sus redes sociales, porque así nosotros nos edificamos unos a otros. Bueno, vamos a tener también otros 5 minutos de conclusión o ideas finales, que en este caso empezaría nuestro amigo Finger. Voy a apagar mi micrófono y esta vez sí lo voy a dejar el cronómetro para que podamos ir redondeando la idea. Ok, esa última me pareció muy buena, la de Judas. Lo que pasa es que me estaba riendo por la cuestión de los tronos. Bueno, en lo que es el tema en general lo voy a tocar entonces, pero tocante a Apocalipsis tenemos que visualizar las 7 iglesias, que esa fue para la Odisea. Me parece muy buena la forma de presentarlo en el sentido de la puerta y llevarlo hacia Pedro y hacia Judas. O sea, fue muy buena esa edad sobre la voluntad. En lo que es Judas, bueno, naturaleza de pecado, hijo de perdición. Para mí Judas se perdió. O sea, nunca, aunque fue apóstol, en realidad hizo milagros. Le sale Mateo 7, si no me equivoco, a Judas. Pero Pedro sí se arrepintió y lloró amargamente. Y fue ejemplo para nosotros, Pedro, en ese punto. En el punto de Apocalipsis tenemos que estudiar que a la Odisea se le manda a arrepentirse. La Odisea no tuvo ninguna gratificación como las otras iglesias, en que la Odisea directamente, cuando le decía a las otras iglesias: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, le dice a Éfeso. A la Odisea directamente estaba mal, completamente, estaba mal, y él le dice eso sobre el ejemplo de la cena: hey, arrepiéntete. Y eso le sucede a todos en general. Vuelvo al tema. Entonces es muy interesante, de verdad muy interesante lo de Judas, ¿verdad? Porque ahí, yo sé que en internet, en YouTube hay un debate referente a esto. Entonces voy concluyendo en mi idea, ¿verdad? Que es la elección, ya que estos minutos son para eso. Nosotros presentamos la elección en el tema completo de lo que es decreto divino, en lo que entran los decretos. Creo que son 4 decretos. En lo que es la elección,
es inmutable, no cambia. Dios no cambia. Santiago capítulo 1 lo dice. En él no hay sombra de variación. Y si en él no hay sombra de variación, él es inmutable. Es inmutable, él no cambia. Él no dice hoy una cosa y mañana otra cosa. Entonces ahí volvemos al tema de voluntad. Si el hombre tiene está caído, una depravación, así que el hombre, como por ejemplo pasó en Jonás, puede tomar sus decisiones, pero al final Dios, en su soberanía, va a ser en su vida. Por eso hablé de todos estos versículos. Por cierto, nombré a Job también, hablando de la voluntad de Dios, y hablé también de la elección en medio del monergismo, que quien produce el don de fe en el hombre por medio de su espíritu es Dios, el Padre, porque el Padre es quien elige. Entonces, pongamos a visión de nosotros mismos. O sea, la visión es que nosotros no sabemos a quién ha elegido Dios. Es más, hay gente que nosotros a veces pensamos que nunca se van a arrepentir y resulta ser que son hasta mejor cristianos que uno. O sea, es que la cosa es de punto de vista. O sea, cuando digo de esta manera, es que nosotros desconocemos quién es elegido y quién no, pero Dios sí, Dios sí. Entonces entramos en lo que es la elección y el peso que tiene Dios, que Él es el que da la gracia y Él fue el que dio su Hijo. En lo que es el tema de la elección, tenemos que entender que el hombre tiene que arrepentirse para llegar a la salvación. Ahí es donde entra el tema que estamos dialogando, que es la voluntad. Entonces, si el hombre tiene una depravación, está caído, ¿cómo actúa la gracia allí? En ese hombre, o sea, o en nosotros mismos. ¿Cómo actúa la gracia en nosotros si no hay santificación? Ahí también entra el tema de la santificación en el hombre caído, porque el hombre que está caído tiene que saber que es malo robar por medio de la palabra. Entonces, concluyendo totalmente, presento la elección en el enfoque de decreto divino, que en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, y la voluntad del hombre es de acuerdo a lo que él está caído, Efesios capítulo 2, muerto, y Dios lo mueve por medio de la predicación. Dios es quien da la fe, Dios es quien da la gracia, eso es monergismo, y ahí detallamos que hay salvación en el hombre. Y comienza el hombre a vivir conforme al Evangelio de la paz, conforme a lo que está escrito, pero antes de conocer al Señor Jesucristo no puede vivirlo porque no tiene el Espíritu Santo. O sea, estaríamos descuadrando todo. Ahora sí, hermano, ahí concluyo. Bueno, gracias entonces a Luis Alfinger por estos 5 minutos de conclusión o idea final sobre este interesante tema que es la elección de Dios y la voluntad del hombre, que fue pues la invitación que recibí de su parte y con mucho gusto lo acepté. Bueno, gracias a las personas que en este momento están conectadas. Al final voy a darles un saludo final. Bueno, entonces vamos a tener mis últimos 5 minutos y voy a dejar ya el cronómetro e inicio acá. Bien, me gustó mucho lo que dice nuestro hermano Luis Alfinger porque es muy de la corriente pues teológica reformada de la depravación, pero era tan depravado Pedro como es tan depravado Judas, porque inclusive cuando iniciaron su ministerio público, el mismo Jesucristo, el mismo Pedro le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador, y era tan depravado Judas por ser un ladrón, y Pedro también, igual de depravado, que renegó o apostató de Dios. No obstante, me parece interesante otra vez, si vamos a mirar, si vamos a ver otra vez en cuenta lo que veíamos del interlineal bizantino, sobre todo en el versículo 21, donde dice, el ganado victoriosamente, o sea, el que va a ganar victoriosamente, el poderse sentar en el trono de Dios, así como Jesucristo mismo lo ganó en la cruz siendo obediente al Padre. De hecho, voy a terminar esta última parte con esta Biblia de estudio, que es una Biblia de estudio presbiteriana, que es la Biblia de la herencia reformada, que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso del 15 al 19, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, acordémonos que, bueno, evidentemente él sintió remordimiento, tristeza también, con la excepción pues de que el otro también, Judas, ambos reconocieron su pecado, pero Judas se ahorcó. Ahora en adelante no sabemos,
¿Qué pasó finalmente con Judas? Eso sí no lo sabe. Ya sería meternos pues en el decreto divino de Dios. ¿Qué pasó con Judas? Eso sí no nos lo dice la Biblia. Nos dice la gravedad de la falta. Tan grave fue Judas como también tan grave fue Pedro. Pero mirando de Pedro también, hay algo muy importante. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, y vamos a ver otra vez también, porque es la misma idea exegética que veamos de Apocalipsis 3:20. El mismo elección, el mismo llamado que recibieron al inicio de su ministerio lo va a recibir en este caso Pedro de una manera especial ya al final del ministerio público de Jesucristo cuando termina su vida terrena en la tierra. Dice, Simón hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y aquí utiliza dos verbos que es fileo. Él le dijo, apacienta a mis ovejas, a mis corderos, o sea, Jesús utiliza el verbo fileo, que es de mayor altura, y Pedro, el agapeo, que es de menor envergadura. Volvió a decirle por segunda vez Jesucristo, mire bien, otra vez Jesucristo en un diálogo abierto, Simón hijo Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, por tres negaciones, tres afirmaciones de amor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque reconoció lo duro de cabeza, lo que le estaba diciendo Jesucristo, de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, y aquí ya cambia, o sea, ese amor va a ser de la misma iniciativa de Jesucristo, que es fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos. Esta es una profecía que aparece en los evangelios, y te ceñirás y otros te hallarán donde no quieras. Miren lo interesante del versículo 19 porque tiene una relación directa con lo que vemos en Apocalipsis 3:21. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto y añadió, sígueme. O sea, va a glorificar a Dios, le está haciendo una promesa, le está haciendo una invitación, pero al final el que va también que seguir a Jesucristo, el que va a tener que también tomar su cruz y pagar a precio de sangre también el ser un apóstol de Jesucristo, va a ser Pedro. O sea que también vemos también de que hay el solamente vencer y el llamamiento también implica también una actitud de nosotros, o sea, en nosotros también nos tenemos que ganar esa vida eterna. En este momento también Pedro de una manera también excepcional que fue crucifixión. Inclusive la explicación a pie de página que da aquí estos teólogos y biblistas de corte presbiteriano dice a pie de página, extenderás tus manos, probablemente una referencia a la muerte por crucifixión, que eso aparte pues de la tradición de la iglesia primitiva. La historia cuenta, o también la historia, que Pedro fue crucificado cabeza abajo, glorificar a Dios. La muerte de Pedro como un apóstol fiel, honrando al Señor, como lo hizo la de Cristo también en 12, 27 y 28, aunque una manera mucho menor. Sígueme, y aquí interesante porque quiero que vean, sígueme, el llamamiento del discípulo implica fe, tener fe, el llamamiento, obediencia, y también la imitación de Cristo en lo que es el ministerio. O sea que también es interesante, hay tener fe, hay que tener también un seguimiento, hay que tener también la propia valentía de seguir a Jesucristo, pero vemos también en este pasaje lo mismo. Nuevamente Jesús hace una invitación, sabía que su apóstol lo había negado 3 veces, y el seguimiento al último, sígueme, es también hasta las últimas consecuencias, que es en el cual el mismo Pedro fue crucificado cabeza abajo, al igual de lo que es Jesucristo. Bien, gracias. Ahí entonces fue más o menos lo que habíamos tenido establecido, y ya con esto pues concluimos lo que es este interesante diálogo y la invitación que nos hizo nuestro amigo y hermano Luis Alfinger, como dice él, de corriente bautista y pertenece a la iglesia bautista y también de corriente reformada, que me pareció muy interesante, un diálogo muy fructífero, con muy buenos argumentos de parte y parte. Bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones. Yo nunca esto lo veo como un ring de boxeo, en una pelea de perros y gatos, ni quién ganó ni quién venció, no, solamente para mí es un compartir. Vamos entonces también a darle un minuto y medio para que nuestro amigo Luis Alfinger dé su última consideración y su despedida final. Adelante, Luis. Bueno, muy satisfactorio el diálogo, ¿verdad? Muy satisfactorio, de verdad. Sabía que iba a ser de esa manera y subió la gente, o sea, estaba en 17 y quedó en 30, 28, porque es que es interesante hablar de la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que vayan a ver el video, sea de bendición, sea para la gloria de Dios, le iba a preguntar en qué sitio de Colombia se encuentra, porque en un futuro pienso viajar a Colombia,
y que es muy interesante estos diálogos, tal vez para el otro mes, lo invito para otro, de la salvación también, porque vea que no lo hicimos de una manera así de pelea ni nada de eso, al revés, cada quien dio su argumento, cada quien habló de la Biblia y se hizo de una buena manera, amena, eso es muy agradable para todos. Bueno, Dios los bendiga y amén. Gracias. Bueno, yo vivo en Palmira. Palmira, Valle del Cauca, queda en el sur, casi a lo que es la costa occidental. Es un departamento ya casi limítrofe con Ecuador. Vivo en la segunda ciudad y en la ciudad capital del Valle del Cauca vive otro apologista y no nos conocemos, que también es muy conocido, que es Rodrigo Andrés Calvo Bernal, un apologista al cual católico que le mando mis abrazos y un saludo especial. Quedamos casi como a 20 minutos de la capital y esta ciudad que es Palmira, Valle del Cauca. Le agradezco a Luis Alfinge también por su educación, por su exposición, por dar a conocer lo que es su fe, apoyado con la Sagrada Escritura. También siempre para mí estos diálogos son muy edificantes, muy enriquecedores. Tengo amigos y hermanos en todas las confesiones cristianas y de pronto es una diferencia. Por eso a veces también trato de ser claro, de hacer esto como debe ser, sobre todo con caridad cristiana, porque no podemos exponer nuestra fe tratando de atropellar a la otra persona, tratando de imponer nuestras ideas y tratando de humillar a la otra persona o tratando de que la otra persona no tenga la razón. No siendo más, le agradezco a Luis, con mucho gusto le acepto su invitación. También si quiere lo podemos hacer ya en esa ocasión en su canal, donde él quiera, y así como él tuvo la amabilidad de venir acá, y en ese otro diálogo pues empezaría yo. Gracias a todas las personas que estuvieron acá conectadas, a el señor Fidelo González, gracias por estar acá, a nuestro amigo que estuvo desde el principio hasta el final, Sergio Cobian, ¿qué dice la Biblia también? Guillermo Rubén Flores, gracias también. Son las personas que veo que en este momento, Margarita Herrera, o sea, un buen chat. ¿Qué dice la Biblia también? El señor Paco Ortega, aquí también ya llegó nuestro amigo también, David LDU, bendiciones para él, para todas las personas, independientemente católicos y evangélicos, todos son bienvenidos a este espacio, a estas transmisiones. Bueno, son gracias a José Hernández Campo, bueno, son aquí ya, bueno, el chat después estuvo muy activo. Roy Valerín, bendiciones para él, y ya los otros eran los que había anteriormente estudiando la Biblia con Moisés y Baja, y ahí en adelante los que había ya saludado. Bueno, entonces, no siendo más, quedamos como siempre en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él creo que sea, estamos igual, Luis Alfín y yo, a Él sea toda la gloria y a Él sea pues toda la alabanza. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.